Nos traes un invitado porque hoy vamos a hablar de cabildos catedralicios, ¿no? Hoy va a ser, bueno, traemos un invitado de excepción. Aparte de amigo, es una fuente de sabiduría, profesor de historia y doctorando, ¿verdad?, en su materia, don Antonio Casado, tendero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes, Antonio. Bueno, más que él, no sé si sabe alguien sobre los canónigos de nuestro cabildo, Sí, ¿no? seguro que Fran, el de AN, sabe mucho más. Bueno, estos ya son palabras mayores, ¿no? Grande Fran. Bueno, explicarnos en qué consiste, qué es exactamente un cabildo. Le pregunto directamente a Antonio. Antonio, ¿qué es un cabildo catedralicio? ¿Qué funciones tiene? Me pregunto si el obispo, don Sebastián, forma parte de ese cabildo o no. Bueno, realmente un cabildo, si lo buscamos en el diccionario, viene de la palabra latina capitulum, que significa, bueno, como cabeza, como cuerpo colegiado, ¿no?, con autoridad. Realmente es un grupo de personas que tienen las funciones de gobierno sobre algo, ¿no? En el caso del cabildo catedralicio, bueno, pues es el conjunto de capitulares que, como tú has dicho, ayudan al obispo en el gobierno de la diócesis, pero luego tiene una función principal que es la custodia de la catedral y el servicio en el coro principalmente, y cuidar evidentemente de la renta, de los bienes de la mesa capitular, que es de los que se proveen las raciones, es decir, lo que recibe cada capitular. Entonces es un cuerpo muy importante porque podemos decir un titular, ¿no?, que sería a lo mejor, sin ningún tipo de duda, el cuerpo colegiado, la institución colegial o colegiada, más antigua de la provincia de Jaén, junto con el Cabildo de Baeza. Ahora hablaremos un poco si... Claro, porque eso, que te diga Joaquín de dónde soy. Lo sé. Lo sabe, viene También te sigo en ser deportivo. Aquí el corazón, ya venga. Bueno, precisamente me gustaría hablar de esa peculiaridad del cabildo catedralicio dividido entre Jaén y Baeza, si no me equivoco, 2/3, 1/3, ¿verdad? Con canónigos y el obispo, ¿no?, que elegían dónde vivir, que eso pues, a lo largo de la historia motivó pleito. Nos miramos hacia atrás un poquito, ¿por qué esa división? ¿Cuál es la importancia histórica de Baeza como sede del obispado? ¿De dónde procede eso? Bueno, como tú bien sabes, Joaquín, cuando se reconquista la provincia de Jaén o parte de ella, sobre todo Baeza, la capitalidad eclesiástica del territorio reconquistado pasa a Baeza, ¿no?, como ese recuerdo visigótico anterior, ¿no?, de la llegada de los musulmanes. Aparece, bueno, pues una cantidad enorme de tierras que se le dan por parte del rey Fernando III para la mesa episcopal, ¿no? Y se queda también lo que serían las rentas para la mesa capitular. Y empiezan a servir en Baeza pues una serie de canónigos. Cuando la ciudad de Jaén se reconquista por Fernando III, el rey santo, ¿no?, piensa rápidamente en modificar la capitalidad y traérsela a Jaén. Entonces hay la capitalidad eclesiástica. Porque claro, hay un dato importante que Jaén ya era capital, pero desde la época de Abderramán II, siglo IX, que es una diferencia con lo que ocurría en la época visigótica. Claro. Efectivamente. Y esa fue la clave, ¿no? Jaén, como cuando trajiste a Juan Carlos Castillo, lo comentó muy bien, ¿no? El cambio de capitalidad por Abderramán II a Yayán, ¿no? Exacto. A Yayán. Y entonces cuando se recupera la ciudad, Fernando III tiene muy claro que la capitalidad va a ser aquí y la idea de construir una catedral, ¿no?, que será siempre uno de los objetivos. Entonces se va a crear como una doble catedral. Se mantendrá la catedral de Baeza y se hará la catedral, o por lo menos el cabildo de Jaén. Y se decidirá que la capitalidad será Jaén, pero se mantendrá Baeza, habiendo 1/3 de los canónigos residentes en Baeza. Y es lo que antes ha comentado Joaquín. Eso trae una gran cantidad de problemas, porque cuando muchos de estos fallecían o cesaban, había que volver a proveer canónigos en Baeza. Entonces había gente que le apetecía estar en Baeza y otros que no, por decisiones personales y demás. Entonces eso traía muchos pleitos y el obispo al final decide quién es. El cardenal Pacheco, que era obispo de Jaén en el siglo XVI, 1556, si no recuerdo mal, tiene una bula por la cual decide motu propio quién va a servir en Baeza y quién va a servir en Jaén, aunque eso traerá problemas. Bueno, claro, a lo largo del tiempo. Claro. Ya ves, claro. Bueno, pues ese guiño histórico es muy interesante, ¿no?, conocerlo, porque en Baeza existe, bueno, parte del cabildo, digamos, que está adscrito a Baeza. ¿Qué poder
influencia tenía sobre la vida ya no de la diócesis, sino de la propia ciudad, ¿no? En general, ¿no? Es decir, también en aspectos, cuestiones artísticas, ¿no? Veremos más adelante cómo influye, toma decisiones importantes sobre la catedral, pero sobre todo desde la Edad Media, la Edad Media tenía un poder que luego quizá con Trento queda un poco más descafeinado, ¿no? Sí, los cabildos catedralicios en la Edad Media, sobre todo en la Baja Edad Media, tuvieron un poder bastante significativo. Incluso hasta el punto que en el siglo XIII y XIV se piensa, por estudios de Rodríguez Molina y otros estudiosos de la época, que incluso el cabildo elegía al obispo, cosa que hoy nos puede parecer impensable, ¿no? Y ese poder que tenía el cabildo, que incluso siempre se regían por unos estatutos, bueno, pues estos decían, por ejemplo, que en buena parte del siglo XV y XV, que cuando había que proveer canónigos, los dos primeros lo hacía el obispo y el tercero lo hacía el cabildo. Eso, como dice Joaquín, cuando llega a Trento empieza a desaparecer. Y entonces Trento le da todo el poder absolutamente al diocesano, al obispo, al prelado de la diócesis. Entonces el cabildo pierde bastante poder a la hora de proveer prebendas, beneficios, y queda, bueno, relegado, entre comillas, a lo que hemos comentado antes. Es la ayuda del gobierno diocesano para el obispo y, por supuesto, cuida de las rentas de la mesa capitular y del servicio, por supuesto, en el coro. Era una institución profundamente jerárquica y con bastante poder, tanto desde el punto de vista económico y luego porque casi todos los prebendados, y luego lo comentaremos, pues pertenecían a familias de linajes aristocráticos, por lo menos muy claramente en el siglo XVI y buena parte del XVII. Conforme avanza esto, bueno, pues ya también lo podemos comentar luego, empieza a aparecer lo que se llama la mesocracia. Es decir, ya no son gente con un linaje tan acendrado, sino que serán gente, bueno, pues siempre hidalga. También lo era Don Quijote, ¿verdad? Y no tenía muchos bienes, ¿no? Es decir, que esa disminución... de la baja nobleza. Sí, se puede decir así, ¿no? Muy bien. Quiero decir, el Cabildo de Jaén fue importante, pero en el contexto también de España, ¿no? Comparativamente con otros, Sí. ¿dónde lo podemos situar, ¿no? Decía el profesor Antonio Domingo Ortiz, que, bueno, como mucha gente conoce, una referencia absoluta en los estudios de la Edad Moderna en España, que el Cabildo Catedralicio Jiennense era de un tipo medio. ¿Qué significa un tipo medio? Pues que por encima de todo estaba la sede primada de Toledo, que tenía hasta 100 prebendas, es decir, el que tenía mayores rentas de toda España, seguida muy cerca de Sevilla, que también era una de las catedrales más importantes que había en España, y cuando algún prebendado de Jaén promocionaba a Toledo o a Sevilla, porque las rentas eran mayores allí, las raciones eran mayores allí. Y luego Jaén está por debajo de León y Burgos en cantidad, pero está, por ejemplo, muy equiparada, quizá un poquito por encima de Córdoba o a la par de Córdoba. Se puede decir que es una catedral media, que para la población de Jaén, bueno, como Joaquín lo contó muy bien en los capítulos anteriores, que yo sigo Lo sé. fervientemente. Si es que esto lo sigue mucha gente. Era una ciudad con bastante presencia en Castilla, con voto en corte, pero lo que luego, desafortunadamente, pues conforme avanza, ¿verdad?, la Edad Moderna va perdiendo esa fuerza, pero siempre tuvo una posición importante dentro de las catedrales españolas. Wow, interesante. Bueno, vamos a centrarnos ahora en el coro físico, el coro artístico, ¿no? Que en buena parte procede de la catedral antigua, ¿no? Luego se amplía en el 18, ¿no? Con intervención de José Medina y otros autores importantes. Un coro especialmente grande, fue ampliado, por tanto, en el siglo XVIII. ¿Cuál es ese motivo y la distribución? ¿Cómo se sentaba? En fin, hablar un poquito del coro como tal, que es una de las joyas de la catedral. Sin duda. Bueno, los coros catedralicios españoles tienen la singularidad de que no se sitúan como la mayor parte de los coros en otros lugares de la cristiandad, en el altar mayor o en el presbiterio, que era lo habitual previamente. El caso español es que se colocan en la nave central, detrás del crucero, ¿no? Y perdona, si era también, si no recuerdo mal, José y Antonio, en Baeza, ¿no? ¿Fue eso modificado después de la guerra? Sí, eso fue modificado. Sí. Entonces, claro, se hace, como dice Joaquín, un coro espectacular desde el punto de vista artístico, con escultores de primer nivel, que luego darán lugar a esa escuela de escultura jiennense, como decía nuestro recordado y admirado siempre, claro, Pepe Domingo Cubero, ¿no? Pues había un sitial
muy importante, que era el sitial del obispo, y luego con una jerarquía absoluta se sentaban a la derecha del obispo las dignidades más importantes del cabildo, y era el arcediano de Jaén y el arcediano de Baeza. Al otro lado se dice el coro del deán, que estaba a la izquierda del obispo, se sentaba el arcediano de Úbeda. Es decir, se repartían a derecha y a izquierda del obispo las dignidades más importantes, ¿no? Luego seguía el chantre en el lado derecho, maestrescuela en el lado izquierdo, prior, es decir, se repartían las 8 dignidades que no lo hemos dicho, por cierto, cuáles eran, pero bueno, se reparten ahí. Y luego, ya de manera, pues aleatoria, conforme llegaban al cabildo, canónigos y racioneros. Pero era absolutamente un punto de fricción que no se respetase la claro. preeminencia en la situación del coro. Eso era bueno, algo... eso en lo político sigue existiendo. Sí, o el protocolo. Sí. Bueno, oye, me lo estaba imaginando, ya no nos queda tiempo. No nos queda más tiempo, pero te quiero decir que nos queda hablar de los Medici, nos queda hablar de Pedro Roldán, nos queda hablar de momias. ¿Qué hacemos? Yo creo que nos emplazamos. Sandoval. También, por supuesto, yo creo que nos emplazamos a una semanita, ¿no? Sí, creo que lo merece. Para hablar otra vez de Cabildo Catedral. Siempre sale el Cabildo Extraordinario, ya sabes que estamos en Cuaresma ya, casi, y esto no puede ser. Eso por ahí es donde venía lo del miércoles, que estoy deseando ya que sea mañana. Miércoles de ceniza. Venga, muchas gracias, Antonio Casado. Venga, nos vemos. Joaquín, muchas gracias. Hasta luego, a vosotros.